Buenas tardes, muchachos. Porfa, me confirman si se escucha bien. Se escucha bien. Listo, perfecto. Bueno, entonces, como les había comentado, la idea de la monitoría de hoy es pues como hacer un recuento de lo que es conducción en estado estable, ¿sí? En general. Tanto lo que es con generación, sin generación, y pues hacer un repaso también de aletas. Yo sé que pues la mayoría de los videos está pues ya como con esos temas. Pero pues la idea es que hagamos ejercicios tipo parcial. Por ahí me pasaron varios ejercicios tipo parcial. Porque, pues si no estoy mal, el miércoles tienen algunos el parcial. No sé si todos. Pues hablando de los que son con Jaramillo, con Fuentes y con el profesor Gabriel. Entonces tienen el examen de conducción de calor. Entonces por eso es, pues este es el fin de esta monitoría. Hoy pues solo tendremos 2 horas, ¿sí? Que alcancemos a hacer en 2 horas. O si lo hacemos en menos tiempo, es para abarcar hasta el tema de generación y sin generación y un poquito de aletas. Y ya mañana, pues continuamos ¿con qué? Con, con lo que es conducción en estado transitorio. Mañana, pues sí haremos 4 horas. Es que a mí se me olvidó hoy registrar la hora adicional. Bueno, entonces, bueno, voy a tomar un pantallazo para hacer registro. Ahorita, cuando vayamos a hacer la firma de la encuesta, como normalmente se hace, yo les indicaré que vamos a cambiar de pronto la forma como recibo la información por parte de ustedes, porque bueno, les voy a compartir un poco por qué yo necesito esas encuestas. Bueno, aquí tengo bueno, varios exámenes que como les comentaba son los que vamos a hacer hoy. Mire, cuando se hace un registro de monitoría, pues yo tengo que pasar esta información acá a este Excel. Entonces, pues estoy recibiendo, digamos, la información de ustedes por el WhatsApp y bueno, digamos que se me complica un poco estar después pasando cada cosita aquí al Excel. Entonces, lo que yo voy a hacer ahorita más tarde, cuando les comparta, pues voy a hacer es exactamente un Excel en un Drive y ustedes pues tendrán que poner así su nombre, su código, su correo y pues les voy a dejar un espacio, digamos así grandecito, donde van a colocar la evidencia que normalmente me subían a WhatsApp, pues para hacer este proceso más rápido. Y si no sirve así, pues simplemente continuamos como estábamos y no hay ningún problema. Y ahora sí, empezamos con la parte de la monitoría. Bueno, entonces, si no estoy mal, los estudiantes del profesor Gabriel, del profesor Jaramillo y Fuentes, estoy mal, porfa, me lo hacen saber, tienen parcial de conducción de calor, todo, o sea, lo que es aletas, generación, sin generación y transitorio. ¿Me confirman si esos son los temas que tienen para evaluar la próxima semana? ¿O aquí ninguno es de ese grupo? Sí, eso son. Listo, perfecto. Entonces, como les decía, lo que vamos a tratar hoy básicamente es hacer como ejercicios tipo parcial de estos dos. De pronto alcanzamos a hacer alguno de este. Si no, pues esto será para el domingo junto con esto. Pues es más que todo ejercicios. De esto pues ya tenemos varios ejercicios también en el canal de YouTube. Los pueden buscar, pero pues acá vamos a hacer como un repaso. Entonces, bueno, primordial. Empecemos por orden y revisemos, digamos, ejercicios de transferencia de calor sin generación. Entonces, recordemos que acá lo importante era poder determinar cuánto era la resistencia de conducción.
Sí, digamos que eso fue lo que se aprendió a hacer en esta parte. Espera, discúlpeme un momento. Entonces, la resistencia por conducción. Entonces, tendríamos que recordar acá, porque a veces es importante tenerlo en cuenta, que aquí depende esto también de la configuración geométrica, ¿no? Lo aclaro porque a veces, digamos, no sé, vemos un cilindro en corte, ¿sí? Vemos, esto es un cilindro, vemos el corte y decimos, ah, resistencia de conducción, y se nos pasa y decimos E sobre K por área. Recordemos que esto solo sirve para paredes, y si es en un cilindro, la resistencia por conducción es diferente, ¿no? Logaritmo natural de los diámetros dividido en 2 pi KL, y lo mismo pasa con una esfera. Entonces, hay que tener claro eso, pues digamos así como la parte de la recomendación en donde uno más tiene como problemas a la hora de evaluar las resistencias, y tener cuidado que, por ejemplo, hay a veces ejercicios, vamos a hacer exactamente el primero que vamos a hacer de eso, donde digamos aquí específicamente en cilindros, la zona que necesitamos evaluar por conducción no es un cilindro completo, sino es medio cilindro. Y suele suceder mucho que resistencia de conducción y utilizan este 2. Entonces, recuerden que esta resistencia de conducción es para un cilindro completo. Si es medio cilindro, este 2 no debe ir, porque este 2 pi KL sale del área superficial de un cilindro, y ustedes saben pues que el área superficial de un cilindro es 2 pi RL. De aquí, cuando se deduce esta ecuación de resistencia por conducción, en algún momento el R termina cancelándose, y por eso es que queda 2 pi L y después la conductividad. Entonces es necesario aclarar que cuando es medio cilindro, este 2 no va. Básicamente esto es pues lo más importante para tener en este tipo de ejercicios, y vamos pues a realizar uno de estos, y, y si tienen dudas pues me las hacen saber. Pues básicamente estos ejercicios lo más importante es plantear como el diagrama de resistencia. Entonces vamos a ver si para que nos alcance el tiempo y hacer varios ejercicios, los dejamos sobre todo planteados, que ya lo que es el cálculo pues es mucho más sencillo de hacer. A ver, aquí tengo. A ver, ¿cuál es? Creo que es este. Sí, es este. Vamos a hacer este. Yo sé que algunos de ustedes ya de pronto lo han hecho, otros no. Pues igual planteémoslo para que, le quede claro a todos, porque de pronto se pueden generar dudas o algo así. A ver, ¿qué pasa? Recortes. Listo, entonces vamos a plantear este ejercicio pues así rápidamente. Vuelvo y repito acá, digamos, el factor más importante en este tipo de ejercicios es saber plantear el diagrama de resistencias. Luego de plantear el diagrama de resistencias, simplemente es resolver un sistema de ecuaciones que, como muchos, serán multiplicaciones, sumas y esto. Entonces, lo que voy a hacer de este ejercicio por el momento es plantear el diagrama de resistencias, que quede bien planteado, y luego sí, pues paso a otro ejercicio, y en ese otro ejercicio, pues revisaremos lo mismo. Todo el proceso de planteamiento sin realizar cálculos. Los cálculos ya se los dejo pues a ustedes ¿para qué? Para que pues aprendan y se den cuenta como dónde tienen después dudas al momento de calcular algo. De pronto, si no saben cómo se despeja o eso, me lo hacen saber. Entonces, una tubería de radio interior y espesor de 5 milímetros de acero con conductividad térmica transporta un fluido a 120 grados Celsius. El coeficiente de convección interior es tanto, la temperatura exterior es tanto, y el coeficiente de transmisión de calor por convección es tanto. Entonces, aquí es un proceso donde sucede lo que les había dicho, y es que tienen dos capas de aislamiento. Entonces, hay que tener cuidado cuando se calcule la resistencia por conducción, porque la resistencia por conducción para medio cilindro
será simplemente logaritmo natural del diámetro exterior sobre el diámetro interior dividido en pi KL, no en 2. Pi K y L. Entonces, para tener en cuenta esto. Lo digo, digamos, soy enfático en eso porque yo recuerdo que cuando vi la materia cometí ese mismo error. Lo calculé mal. Bueno, y entonces acá, bueno, una tubería de red interior. Con el fin de optimizar el costo de aislamiento, se ha cubierto la tubería con una manta aislante compuesta por dos materiales, nos dan las conductividades, y nos dice que la superficie exterior de los materiales aislantes está cubierta por una lámina de aluminio. Entonces, acá tendremos una lámina de aluminio. Eso de la lámina de aluminio es, digamos, como lo hacen simplemente para establecer que supuestamente existe un material con la misma emisividad por toda la superficie. Que creo que muchos profesores también concuerdan en decir que esto en la realidad no se hace. Estos ejercicios pues son simplemente académicos como para evaluarlo. En una eventualidad, en la eventualidad en que se pudiera construir una tubería así, ¿cómo se tendría que evaluar? Ahora, la superficie exterior de los materiales aislantes está cubierta, bueno, por la lámina. La tubería intercambia calor con el cielo, que se asume que está a una temperatura, ahí aparece la temperatura, y que la parte superior de la tubería recibe una radiación solar que se estima en 500 vatios sobre metro cuadrado. Y la superficie tiene una absortividad, bueno, lo mismo, son datos. Se asume que la radiación solar calienta la mitad superior. Entonces, básicamente la radiación simplemente estaría llegando en la parte de adelante. Listo. Y entonces aquí dice, para las condiciones establecidas, calcular el espesor de aislante que reduce el calor perdido a la mitad respecto al caso de la tubería desnuda. Entonces, vamos a hacer el caso de la tubería desnuda. Para la tubería desnuda, pues digamos que es bastante intuitivo. Igual lo vamos a hacer despacio para que lo entendamos todo. Entonces aquí tendríamos el canal interno de la tubería y esto de acá pues simplemente representaría el espesor del tubo. Lo vendría siendo el espesor. Entonces tendríamos acá un fluido que está a una temperatura infinita, que en este caso son la interna, ¿cuánto es? Coeficiente de convección interior, 120 grados Celsius. 120 grados Celsius. Luego vendríamos acá con la temperatura exterior, que sería 25 grados Celsius. No nos interesa ni esta temperatura ni la de acá, porque a nosotros lo único que nos interesa es calcular el calor que está saliendo cuando la tubería nos está cubriendo. O sea, tengamos en cuenta, siempre el calor fluye de una fuente de temperatura alta a una fuente de temperatura baja. Entonces, esa transmisión de calor se da siempre y cuando haya una diferencia de temperaturas. Entonces, ¿qué pasa? Ustedes saben que digamos las tuberías o el acero suelen ser tuberías delgadas, ¿sí? Y con alta conductividad. Eso quiere decir que ellas hacen que el calor salga muy rápido, ¿sí? Que el valor del calor por unidad de tiempo que salga sea demasiado alto. Entonces, como el objetivo principal de los aislantes es que se disminuya esa tasa de calor para que o sea, la temperatura a la que se está manteniendo el fluido, pues se mantenga a esos 120 grados Celsius, digamos, por más tiempo. Ahora, entonces, lo único que tendríamos nosotros es que el calor total, cuando la tubería está desnuda, será entonces 120 menos 25, que es el delta T de aquí hasta acá, dividido en la sumatoria de las resistencias. Y aquí entonces, ¿cuántas resistencias tendremos? Tenemos acá una temperatura infinita. Luego tendríamos una resistencia por convección interna. Luego tendríamos una resistencia por conducción. Y luego tendríamos una resistencia por convección externa, ¿no? Pero en el caso de la tubería desnuda, también tendríamos otras pérdidas de calor, ¿no? Y es que tendríamos otra pérdida de calor hacia la temperatura de los alrededores, que sería con una resistencia de radiación.
Y además, lo último es que él recibe una carga de calor producto del sol y aquí recordemos que cuando son esas cargas de calor así, de un calor que irradia de forma directa, nos estamos hablando simplemente de la representación así como si fuera una flecha, ¿no? Sin resistencia ni nada. Y esto será el calor absorbido, entonces será alfa por el calor del sol. ¿Y por qué lo agregamos en este nodo? Porque esta es la temperatura interna, bueno, perdón, la temperatura del fluido. Esta será la temperatura interna del tubo y esta será la temperatura externa del tubo, acá. Que sería exactamente donde estaría irradiando el calor. Por eso se hace en este nodo. Ahora, el calor perdido, pues obviamente será el calor. Aquí habrá un calor 1 y el calor perdido será la suma, porque aquí me di cuenta que esto está mal acá. Disculpen. Primero debía haber hecho el diagrama de resistencias. Entonces, bueno, lo que podemos observar, por ejemplo, acá es que el calor no era simplemente delta T por la resistencia, por la sumatoria de las resistencias. Así lo habíamos puesto nosotros. Pues ya nos dimos cuenta que, digamos que intuitivamente es esto. Pero para el caso en el que estamos no lo es porque tenemos más cosas. Tenemos un calor que incide, tenemos calor de radiación y eso. En nuestro caso, lo que nosotros vamos a tener, si esto lo llamamos, no sé, calor 2, calor 3, es que el calor perdido será igual al calor 2 más el calor 3. Entonces, este sería el calor perdido por la tubería en el caso en que está desnudo. Pero alguien preguntando. Para las últimas resistencias, ¿no se puede colocar una resistencia combinada de radiación y convección juntas? No, no se puede. Ya les digo por qué. Y buena pregunta la de Estefan. Hagamos acá eh, el ejemplo. Ella nos pregunta si desde aquí nosotros podemos juntar esta resistencia y esta resistencia en una resistencia equivalente. ¿Por qué no se puede? En un sistema, en un diagrama térmico, en un proceso de resistencias térmicas, ¿cuándo pasa eso? Digamos, nosotros tenemos acá una temperatura externa y de aquí sale calor por convección y eso va a una temperatura infinito externa. Y luego de ahí sale a una temperatura, digamos, de alrededores. Y aquí pues tenemos todo el resto de lo que habíamos pintado. ¿Qué pasa si la temperatura de los alrededores es igual a la temperatura infinito externa? Si esto pasa, nuestro diagrama de resistencia quiere decir que este nodo y este nodo son los mismos. Entonces, el diagrama de resistencias quedaría simplificado así. Y acá vendría es la resistencia. Ahí sí estarían en paralelo. Entonces, si estuvieran en paralelo, yo podría decir, listo, la resistencia de radiación y la resistencia por convección las vuelvo en una sola resistencia y ahí sí puedo decir, listo, el calor perdido es el delta T sobre la sumatoria de las resistencias, porque haría una resistencia equivalente acá y después haría con esas dos y estas dos, hago una sola suma y la obtengo. Pero no se puede porque la temperatura a los alrededores es menos 40 y esta temperatura externa creo que es 25, ¿no? 25, sí. 25. ¿Te quedó claro, Estefan? Contéstame en el chat, por favor. Entonces, en conclusión, la temperatura de los alrededores y la temperatura de infinito externa son diferentes. Por tal motivo, como no son el mismo nodo, entonces el calor no llega al mismo punto. Entonces no se podría hacer eso. Esto es lo que no se puede hacer. Ahora sí. Bueno, entonces, eh, acá nosotros tendríamos entonces que hacer antes un balance de energía. Entonces, que no se les olvide que estos balances de energía se pueden hacer. Y que en este caso lo haríamos sobre este nodo de acá. Y pues nuestro balance de energía siempre será energía, en estos casos porque estamos en estado estable, y sin generación, energía que entra es igual a energía que sale. Entonces, ¿qué está entrando? Alfa por el calor del sol
más el calor 1 es igual al calor 2 más el calor 3. Entonces, como a nosotros nos interesa calcular calor 2 más calor 3, que es el calor perdido, pues cualquiera de estos dos nos va a dar el calor perdido. ¿Sí? Cualquiera de los dos que calculemos. Pero entonces, ¿qué pasa? El alfa por el calor del Sol es un calor que ya tenemos, porque es un dato del ejercicio. Nos dicen que es 500 vatios sobre metro cuadrado multiplicado por alfa, que es 0,75. Y el calor 1 lo podríamos calcular siempre y cuando tuviéramos esta temperatura externa. Pero esa temperatura externa no la tenemos. Entonces, nosotros necesitamos calcular lo que es la temperatura externa y lo que es el calor perdido. Entonces, esos son dos incógnitas. Por ende, este balance de energía, pues, como que no es suficiente. Ahí entonces nos tocaría pasar a lo que es los cálculos de los calores. Entonces, por ejemplo, el calor 1 sería igual a la temperatura infinito interior, que es 120, menos la temperatura externa, que es la que desconocemos, dividido en la suma de estas dos resistencias, que sería la resistencia por convección interna más la resistencia por conducción. Lo mismo podemos hacer con el calor 2. El calor 2 sería temperatura externa menos la temperatura de los alrededores, que es 40. Bueno, aquí no se hace así. El calor 2 sería un calor por radiación, que será emisividad sigma área, temperatura externa a la 4 en Kelvin. Entonces, vamos a hacer eso así. Temperatura externa más 273 a la 4 menos 40 más 273 a la 4, y ahí tendríamos el calor 2. Por último, el calor 3 sí será entonces temperatura externa menos la temperatura exterior, que es 25, dividido en la resistencia por convección externa. Entonces, si ustedes ven estos tres calores de acá, el calor 1 solamente es función de la temperatura externa, ¿sí? Es la única variable que tiene, porque esto ya lo conocemos. El calor 2 lo mismo, lo único que desconocemos es la temperatura externa. Y acá también la temperatura externa. Entonces, si ustedes reemplazan estos valores en el balance de energía, van a obtener que esta ecuación simplemente va a tener una incógnita. Y esa incógnita que va a obtener simplemente es temperatura exterior. Entonces, con el balance de energía y con esta ecuación de calores, ustedes lo que van a obtener es la temperatura externa. Y cuando ustedes ya obtengan la temperatura externa, pues vienen y reemplazan otra vez acá en las ecuaciones originales y van a tener cada uno de los calores. Y ya con eso pues tendrían al final el calor perdido. Recordemos que vamos a tratar simplemente de plantear los ejercicios para hacer varios, y pues ya lo que es los cálculos pues ustedes podrían hacerlo. O si ustedes quieren que yo calcule todo, me lo avisen y yo lo calculo. Lo único que es para tener en cuenta, en este caso, que estamos hablando de la tubería desnuda, la resistencia por convección, pues ya saben que será 1H por A. La interna, pues será con H interna, área interna. La resistencia por convección externa será 1 sobre H externa por área externa. Recordemos que acá en las tuberías el área interna y el área externa son un poquito diferentes. Cuando tenemos un tubo, esta área acá, la área interna, es más pequeña que el área externa superficial. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Y vuelvo y repito, esto es muy importante y soy muy enfático. La resistencia por conducción será logaritmo natural del diámetro exterior sobre el diámetro interior sobre 2 pi KL, porque en la tubería desnuda, pues estamos evaluando la resistencia por conducción en toda la superficie. Pero lo que sí deben tener en cuenta en cuanto a lo que es el calor del sol, que es el que llamamos, bueno, sí, alfa por calor del sol, alfa es 0,7, ¿cierto? Sí, 0,7, 0,75 por el calor del sol, que es 500 vatios, por el área, porque esto es 500 vatios por área, pero el área sí será el área de la mitad.
¿Y por qué va a ser el área la mitad? Porque por el enunciado nos dicen que se asume que la radiación solar calienta la mitad superior de la tubería solamente. Y que caliente la mitad superior de la tubería pasa tanto en el caso en que la tubería está desnuda como en el caso en que la tubería no está desnuda. Entonces, para el caso, solamente para el cálculo del calor del sol que se está irradiando, sería entonces pues pi, radio y la longitud. Bueno, otra cosa importante acá, a nosotros no nos dan la longitud, pero pues nosotros sabemos que en todos estos procesos de la resistencia, si no nos dan la longitud, pues la resistencia quedaría como resistencia de convección por unidad de longitud, resistencia de convección por unidad de longitud y resistencia de conducción por unidad de longitud. Y pues al final, si ustedes igualan todo esto, la longitud se termina cancelando. Bueno, al final, lo que yo les quiero decir es que en ocasiones los profesores suelen hacer los ejercicios de forma en que no dan la longitud para confundirlos a ustedes, pero ese dato a veces, vuelvo y repito, a veces no es necesario porque, ¿qué? Porque no influye en los cálculos, ¿sí? O sea, independientemente de cuánto sea la longitud, la respuesta va a ser la misma. Y pues claro, es posible pensar, pero si tengo más longitud, liberaría más calor. Pero como me están preguntando que lo que nosotros queremos es reducir el calor a la mitad, entonces estamos haciendo un caso en donde tenemos un calor de referencia y debemos reducirlo a la mitad. Entonces, en este tipo de ejercicios que es así, no interesa cuánto sea nuestro calor de referencia, porque al final siempre vamos a dejar el 50% de ese calor. Entonces, muchos lo que suelen hacer con la longitud es simplemente darle, en vez de poner así las resistencias por unidad de longitud, dicen, hagamos la longitud con 1 metro. Y pues eso obviamente le va a dar un calor perdido. Y cuando quiera hallar el caso con aislamiento, pues tendrá que decir que el calor ahora será el 0.5 del calor perdido. Pero al final no le piden a usted ni encontrar calores, ni encontrar otra cosa, sino encontrar un radio de aislamiento. Entonces, para ese caso, el radio de aislamiento será, o sea, a lo que voy, para no de pronto confundirlos con muchas palabras, es que en algunos casos esta longitud ustedes pueden asumirla como 1 metro o simplemente hacer todos los cálculos por unidad de longitud y la respuesta debe ser exactamente la misma. Listo. Entonces, con este proceso se calcularía el calor perdido. ¿Hasta acá alguien tiene alguna duda? Bueno, listo. Parece que todo está claro. Entonces, ahora teniendo ese calor ya definido, obviamente, vuelvo y repito, no lo estamos calculando, pero ya aquí con este sistema nosotros ya resolvemos la incógnita calor perdido. Entonces ese calor perdido ya está encontrado. Ahora nos dice que para esas condiciones calculemos el espesor del aislante. Entonces acá es donde viene lo interesante en cuanto al diagrama de resistencias. Este diagrama de resistencias sí es bastante diferente. Entonces, voy a tratar de hacerlo acá. Tendríamos la temperatura interna, ¿no? La temperatura interna del fluido. Vendría una resistencia por convección. Y esto sería, bueno, una temperatura del tubo interno, ¿no? Luego tendríamos una resistencia por conducción en el tubo. Una resistencia de conducción en el tubo. Esta sería la temperatura interna del tubo, la temperatura externa del tubo. Entonces vamos justo acá. Y aquí es donde viene lo interesante. Aquí el calor se toma dos sentidos porque se encuentra con dos aislantes, ¿no? Entonces, acá tendríamos una temperatura, una temperatura A, la voy a llamar A, porque es la parte A del material A. Acá tendríamos una temperatura B. Luego de ahí tendríamos
que desde la temperatura A habría flujo de calor por convección, que iría hasta la temperatura exterior, y habría flujo de calor por radiación, que iría a la temperatura de los alrededores. Y lo mismo con esto, habría flujo de calor hacia la temperatura externa y flujo de calor hacia la temperatura de los alrededores. Y además tendríamos que el calor irradiaría sobre la parte de la temperatura de A, porque la temperatura de A es la que está en la parte superior del tubo. Entonces, voy a correr un poquito esto de acá. Y entonces aquí tendríamos nosotros lo que sería el calor que se está irradiando, que es pues el alfa por el calor del sol. Entonces, este sería nuestro diagrama de resistencias. Si lo están viendo acá, tendríamos varias cosas. Entonces, acá tendríamos nuevamente un calor. Esta temperatura externa pues ya no sería igual. Y acá pues tendríamos varios flujos de calor, ¿no? Y este acá, este acá, este acá, acá y acá. Y entonces, ¿qué pasa? El calor perdido al final, recordemos que esto es la parte, podemos llamarlo calor A, que es el que sale por esta zona de acá, y calor B, el que sale por esta zona de acá. Y estos pues será muy parecido, ¿no? Esto es calor de convección, calor de radiación, calor de convección, calor de radiación. Entonces al final, ¿qué pasa? La primera ecuación que nos va a servir es que el calor A más el calor B debe ser la mitad del calor perdido. Porque la suma de estos dos calores es realmente el calor que está perdiendo la tubería. Las otras ecuaciones, ¿de dónde las sacaríamos? Tendremos acá un nodo donde hay varias cosas, entonces que este calor de acá que llamamos Q será igual al calor de A más el calor de B. En este nodo tendríamos que el calor de A es igual a un calor de convección, que voy a llamar calor de convección A, más calor de radiación A. Y el otro nodo acá, bueno, aquí aparte tendríamos que sumar el calor que irradia, ¿no? Entonces el calor irradiado más el calor de A es igual al calor de convección y al calor de radiación. Y por último, el calor B será calor de convección B más calor de radiación B. Y este sería entonces todo nuestro sistema. Entonces, al final lo que nos interesa es, como ya tenemos el valor de calor perdido, nosotros lo que tenemos que hacer es que esta ecuación quede con una sola incógnita, donde la incógnita no sea ninguna temperatura ni nada, sino que sea simplemente un radio de aislamiento. Claro, si nosotros vamos reemplazando, digamos, lo que es calor A, y eso, o bueno, en este caso lo que podemos dejar de incógnita es que sea cualquiera, la temperatura, o sea, lo importante es que en la ecuación solo queda una incógnita. Entonces, para el caso, simplemente de forma similar, calculamos todo. Por ejemplo, este calor es la temperatura, este de acá, es la temperatura interna menos la temperatura externa, dividido en la resistencia de convección más la resistencia de conducción. Entonces el proceso es un tanto tedioso, pero pues es mecánico, ¿no? Entonces el calor A, lo mismo. Ustedes a esto le tendrán que llamar, bueno, le llamamos temperatura A, le llamamos temperatura B. Entonces, ustedes van haciendo todos estos cálculos. Entonces que aquí estos dos, después calculan estos dos, calculan estos dos y van reemplazando las ecuaciones. Entonces alguien pregunta en el chat. ¿Por qué es que era 0,5 el calor perdido? Ya le digo por qué. Mira, aquí dice, para las condiciones establecidas, calcular el espesor de aislante que reduce el calor perdido a la mitad respecto a la tubería desnuda. Entonces, recordemos que lo que llamamos calor perdido fue al calor que se pierde cuando la tubería está sin aislamiento. Por eso es que es 0,5 el calor perdido. Listo, gracias. Entonces, si ya ustedes lo quieren hacer completo, simplemente es ir haciendo los cálculos. Y aquí vuelvo y repito lo importante, y es, esta resistencia de conducción del tubo es completa.
O sea, se divide en 2 pi KL porque es todo el tubo. Pero esta resistencia acá, que es de conducción de la zona A, o sea, del material A, es una resistencia de conducción, pero esa resistencia que será resistencia de conducción del aislante A será logaritmo natural de los diámetros dividido en pi KL. Bueno, claro, también es importante aclarar que, por ejemplo, en esta resistencia de conducción del tubo será del diámetro externo sobre el diámetro interno, que es, digamos, los diámetros que nos están dando del ejercicio. Pero en esta resistencia de acá, pues los diámetros tendrán que calcularlos como diámetro, digamos, externo 2. A ver, ¿cómo? Pongámosle una nomenclatura para entenderlo. A este diámetro de acá lo vamos a llamar diámetro interno. A este diámetro de acá lo vamos a llamar diámetro externo. Y a este diámetro de acá lo llamamos diámetro F, por diámetro final. Tenemos tres diámetros. Entonces, a lo que es la resistencia de conducción por el tubo, esta se calculará como logaritmo natural de diámetro exterior sobre diámetro interior dividido en 2pi KL. Mientras que la de A será logaritmo natural del diámetro final sobre el diámetro externo, ¿sí? Porque estamos trabajando sobre esta zona, entonces será diámetro final menos diámetro externo, pero dividido, como es la mitad, en pi KL. Y lo mismo pasaría con aquí el de B, que sería entonces la resistencia de conducción en el aislante B será logaritmo natural del diámetro final sobre el diámetro externo dividido en pi KL. Entonces, ese diámetro final pues representará lo que nos están preguntando, porque nos están preguntando el espesor de aislamiento. Pero pues el espesor de aislamiento será diámetro final menos diámetro externo dividido en 2. Entonces, pues, si quiere hallar el espesor, pues es lo mismo que querer hallar el diámetro final. Entonces, si ustedes se dan cuenta, cuando vayan reemplazando, la incógnita que va a ir quedando es este diámetro final. Entonces, cuando sean capaces de reemplazar todo este juego de calores, o sea, todo este sistema de ecuaciones, está acá, donde tendríamos, pues, en este sistema de ecuaciones, si ustedes se dan cuenta, lo que vamos a tener de incógnita será, por ejemplo, esta temperatura externa, esta temperatura B, esta temperatura A. Pero pues si ustedes ya al tener estas tres, se tendrán tres ecuaciones, tres incógnitas, y al reemplazarla en esta ecuación, pues ya resolverán el proceso de ¿qué? Del diámetro final. Pues básicamente así es como se resolvería este ejercicio en cuanto a lo que es el planteamiento. No sé si alguien tiene alguna pregunta hasta ahora. Rubén, yo tengo una pregunta. Sí. Digamos, eso de que, bueno, el área superficial sea pi KL, ¿afectaría en el primer planteamiento? En el primer planteamiento nos dimos cuenta que solo afecta en el calor del sol, pero afecta porque de entrada el enunciado nos dice que este calor que irradia se irradia en la mitad del área, ¿sí? Pero cuando está la tubería desnuda, o sea, lo importante acá es aclarar por qué es la mitad. Cuando la tubería está desnuda, pues lo que está expuesto a la convección es toda el área superficial. Entonces, pues es completo. Pero lo que está expuesto a irradiación, o sea, al calor que está entrando por el sol, solamente es la parte de arriba, ¿listo? Y ya cuando se le agrega el aislamiento, se utiliza la mitad del área superficial porque son dos aislantes. Entonces, el aislante no cubre el área completa, sino la mitad. Es por eso. ¿Listo? Sí, listo, gracias. Toca entrar a una reunión porque ya hasta le queda solamente un minuto.